es Xóchitl Gálvez, y le pido al equipo que nos grabe. Mire, ya no sé ni cómo abordar esta historia, porque mientras en los medios de comunicación corporativos y desde la ultraderecha acaban esta semana de imponer con calzador a Xóchitl Gálvez, a la intención política de una candidatura a la presidencia, uno no se explica cómo es que en la desesperación hayan tomado esta extrema decisión desde esa ultraderecha, desde ese conservadurismo. No se lo explica, insisto, por una cantidad exorbitante de circunstancias y de planteamientos que la misma Xóchitl Gálvez ha hecho, en los que ha incurrido, una cantidad exorbitante de ridiculeces, desde que desafortunadamente puso un pie en la política gracias a Vicente Fox. Una Xóchitl Gálvez que de la forma más desafortunada hoy quieren poner al nivel del pueblo, esos conservadores que odian al pueblo, que desprecian a la gente, la quieren santificar asegurando que viene del pueblo, que vendía gelatinas y que es de origen indígena. De la forma más racista que existe, tratan de sacar la carta indígena asegurando que Xóchitl Gálvez es indígena, algo que a mí me parece sumamente ofensivo, única y exclusivamente al basarse en ese muy orgulloso, muy fuerte, duro, pasado indígena, pasado, presente y futuro indígena que tenemos la mayoría de los mexicanos. Esa sí es una realidad y de la que estamos muy, muy orgullosos, pero que no andamos por ahí sacando la carta, oiga, ¿sabe que yo soy indígena? Hágame esto. Oiga, ¿sabe que deme un puesto porque yo soy indígena? Específicamente con alguien como Xóchitl Gálvez, pero para nada ha representado a las comunidades indígenas o a los pueblos indígenas. Hay por ahí una serie de propuestas que son un poco desapegadas de la realidad, pero no podemos olvidar cómo en los inicios de su carrera política así se expresaba Xóchitl Gálvez sobre los indígenas. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? ¿Escuchó usted eso? Dice que si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les van a llevar educación? Y utiliza la palabra con P, que yo no voy a repetir, ¿no? Obviamente. Aquí Sin Censura no tenemos tapujos al hablar. Y usted lo sabe perfectamente. Nos expresamos con una cantidad exorbitante de circunstancias fuertes, pero no voy a repetir esa palabra misógina. Y mire, qué bueno que me llega aquí a apoyar mi queridísimo amigo, mi compañero titular de este espacio, Vicente Serrano, que justo llega él, se conecta con nosotros desde ahí, desde el Zócalo capitalino, desde donde estaremos transmitiendo mañana. Llega a salvar el día para comentarnos sobre Xóchitl Gálvez y la cantidad exorbitante de situaciones que encontramos en las redes sociales, en las benditas redes sociales, con las que nos damos cuenta que la candidata que han estado inflando en la oposición, la carta fuerte de la oposición, es la peor enemiga de sí misma. Vicente, te vemos, te escuchamos, te saludamos con mucho gusto y te mando un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto desde estas zonas aledañas, desde estas calles que llevan al Zócalo capitalino y que tanto extrañamos. Ya deberíamos de regresar a transmitir diariamente desde el Zócalo, mi querido Toño, como nos reclama precisamente la gente que amablemente se acerca a saludar en cuanto llegamos aquí a transmitir. Y desde aquí te digo, Toño, a ver, ¿cómo lo digo para que no se vaya a ofender? Hay que tener cuidado porque por más que nos disguste, por más que no simpaticemos con Xóchitl Gálvez, he leído cualquier cantidad de estupideces misóginas, machistas, que no son necesarias. Bueno, que son repudiables, que tienen que ser señaladas, pero que además, si lo que buscan es exhibir a este personaje, en este caso a la senadora panista, saludos a la senadora panista Xóchitl Gálvez, pues nada más tendríamos que revisar su historial, y las benditas redes sociales están rescatando una tras otra sus declaraciones, uno tras otro los videos. ¿Qué necesidad hay de esto de meterse
en temas personales, que, insisto, rayan en lo misógino con las expresiones que he leído. No hay necesidad, Toño. Y sobre el tema de que si es indígena o no es indígena, pues ¿quiénes somos nosotros? Ahora yo sí lo pongo sobre la mesa, Toño. ¿Quiénes somos nosotros? Habría que preguntarle a las comunidades indígenas y que ellos definan si Xóchitl Gálvez los ha defendido, si ha formado parte de la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios, y al final pues que quede ahí en esa responsabilidad de los pueblos indígenas. Pero sí, la verdad, yo me he dado cuenta, mi querido Toño, que hay personas que pues no sé si no saben distinguir o de plano les gana esa vena misógina que está ahí, siempre ahí, escondidita, y que brinca a la menor provocación. No sé, quería comentarlo porque es obvio que no simpatizo con Xóchitl Gálvez. De hecho, recuerdo que fue aquí cuando salió una noche, cuando transmitíamos Sin Censura Nocturno, salió del Palacio de Hierro. No sé qué comentario hizo detrás del telefonito pedorro con el que transmitimos todos los días, y le insistí un par de veces y no la seguí para evitar que nos fuera a acusar de acoso o algo por el estilo. Hay que guardar las formas y hay que debatir con nivel, porque Xóchitl Gálvez sí que tiene mucha cola que le pisen políticamente hablando. Por ejemplo, ¿no era Xóchitl Gálvez la que se expresaba, por ejemplo, del PRI así? Creo que tienes por ahí este video que hemos rescatado de las benditas y malditas redes sociales, ¿no, David? A ver, échamelo, por favor, porque esta Xóchitl Gálvez criticaba al PRI, les pedía, les exigía que explicaran la estafa maestra con la que terminó en el bote Chayito Robles, con la que se clavaron miles de millones de pesos, y ahora resulta que la Xóchitl Gálvez de hoy, en total incongruencia, pues quiere ser la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Que alguien me explique, diría el clásico. Vea y escuche. Ya basta de los ataques del PRI contra el frente. Primero Ricardo Anaya, ahora Alejandra Barrales. Que el PRI se dedique a explicar la estafa maestra. Que Miquel se dedique a explicar por qué los derechohabientes del Seguro Social tienen que esperar de 6 meses a 1 año para recibir una cirugía. Aquí estamos trabajando porque los mexicanos saben que somos un frente unido, donde vamos a ganar. Por eso van a seguir sus ataques. Quiero decirle a Alejandra Barrales que qué bueno que la persona aclaró que ese departamento lo vendió y seguramente con eso compró otra cosa. Quiero mandarle un abrazo y decirle al PRI, se van a ir. Dejen de seguirle haciendo daño a México. Expliquen todos sus actos de corrupción y luego platicamos. ¡Ah, carambas! Y ahora el PRI por obra y gracia del Espíritu Santo, se blanqueó, se purificó, o ya le explicaron a Xóchitl Gálvez, y ella no nos ha contado, que ya le pusieron sobre la mesa todos los datos de la estafa maestra. Es que decía mi nana, que en paz descanse, sobre todo en política, que el pez por la boca cae. Así que, Xóchitl Gálvez, ¿cómo es posible que de un tiempo acá cambió totalmente la cosa, y de exigirle explicaciones al PRI corrupto, ahora quiera ser la candidata del frente opositor que incluye precisamente al PRI? Por eso les digo, ¿qué necesidad de cuestiones misóginas, machistas, si hay tanto que exhibir de las incongruencias de Xóchitl Gálvez? ¿Voy bien o me regreso, Toño? No, totalmente de acuerdo, Vicente, totalmente de acuerdo. Aquí en Sin Censura lo hemos planteado una y otra vez, porque así nos atacan a nosotros, con cuestiones físicas, con cuestiones incluso xenófobas, a veces hasta homofóbicas,
misóginas para compañeras y etcétera. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, ese tipo de discursos no son legítimos cuando se cuestionan argumentos, cuando se cuestionan ideologías, cuando se habla de política, de periodismo. Uno no tiene la culpa, no sé, ¿no? De estar feos como tú y como yo. Somos feos, pero tenemos mucho pegue con las muchachonas. No tenemos la culpa, pero pues, ni nuestros papás de habernos hecho tan feitos a ti y a mí, no tenemos la culpa de esto. Y aún así, muchas veces en redes sociales nos atacan con este tipo de circunstancias. Es lo mismo en el caso de Xóchitl Gálvez, estas personas que la atacan por cuestiones genéricas, por su físico, por su forma de hablar, no tendría que tener algún tipo de razón y no es legítimo. Y tienes toda la razón, ni siquiera es necesario. Hay que insistir hasta el cansancio que la peor enemiga de Xóchitl Gálvez es Xóchitl Gálvez, con todas las cosas que ha hecho, con todo lo que se ha enfrentado. Esa parte de lo que comentábamos sobre los pueblos indígenas, a mí me parece simple y sencillamente ofensivo, Vicente, sí quiero hacer la aclaración. Me parece ofensivo que se utilice la apropiación de cultura ahora con fines políticos, algo que aquí en Estados Unidos lo denunciamos una y otra vez y que allá en México pues no es tan entendido ese concepto de apropiación de cultura. Xóchitl Gálvez se disfraza constantemente de cosas, se ha disfrazado de una botarga de dinosaurios, se disfraza de jugadora del Cruz Azul, se disfrazó del presidente López Obrador, o sea, por el amor de Dios, se ha disfrazado de panda, se ha pintado la cara de panda. Y lo que más me duele a mí es que se apropie de una cultura que a lo mejor no le pertenece, que diga que ella es indígena, cuando pues la mayoría de los mexicanos podemos decir exactamente lo mismo, porque provenimos de esas, las grandes y muy orgullosas de las que estamos orgullosas comunidades indígenas. Pero ella constantemente busca ponerse atuendos indígenas, pero se está disfrazando. Eso es lo que está haciendo, es un disfraz el que se pone Xóchitl Gálvez. Tú y yo podríamos decir exactamente lo mismo, que somos indígenas, y podríamos sacarlo como una carta para que nos hagan caso y no estaría bien. Sería incorrecto, sería racista, sería discriminador, sería antiético. Entiende, Toño, y con mucho respeto a nuestros hermanos de los pueblos originarios, hay de indígenas a indígenas. Hay indígenas como los de Putla, Oaxaca, a quienes les escupen veneno desde la televisión nacional, con un Jorge Castañeda que habla de un pueblo horroroso, y me imagino que se han de sentir agraviados, y con justa razón, los hermanos de Putla en Oaxaca. Y hay indígenas como Xóchitl Gálvez que van a las fiestas del conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, en donde está Carlos Salinas de Gortari, en donde está Carlos Slim, en donde está Felipe Calderón, en donde está Carlos Navarrete, solo por mencionar algunos personajes. ¡Ay, qué cosas! Nosotros tanto que criticamos, con mucho respeto, insisto, esta ironía, este sarcasmo para los pueblos originarios, tanto que criticamos a la rata de Carlos Salinas de Gortari, al beodo de Felipe Calderón, y resultaron más inclusivos, más plurales que tú y que yo. Invitaron a la representante de los pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez, a la fiesta de cumpleaños del jefe Diego. De hecho, ¿no tendrás por ahí el video que en aquel momento lo transmitió a través de Periscopio? Ya ni existe Periscope, pero que no lo circulé yo, no lo circuló Toño, no lo circuló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella solita los exhibió, y se exhibió como parte precisamente de estos machuchones que se sentían dueños de México. No sé si lo tengas, David, y si lo tienes, suéltalo, por favor. En la fiesta del jefe Diego hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea de venir a visitarlo. Saluda, Periscope. Hola. A ver, un saludo a Periscope. Ah, no. ¿Qué pasó, doña Periscopia? ¿Cómo está usted? Ah, caray. Nos estamos portando bien, ¿eh? Para que no haya ninguna duda. Expresidente. Oye, sí. El príncipe le dice, está estacionado en doble fila, mira.
A ver, saludan al La mejor delegada. Saludan al Periscope. Hola. Tu Periscope la pela. No, oye, Ruther Volkswagen, párale. No, saludo a Von Ruther Volkswagen. Yo estoy como secretario general de la conferencia de la A ver, bueno, que saluda al Periscope. Estamos en Periscope. Muy bien. ¿Periscope qué vas a hacer? Oye, Xochitl. Sergio. Mi querido Sergio. A ver, yo creo que es suficiente para plantear el punto. Por cierto, de los últimos personajes que vimos en esa transmisión de Periscope de Xóchitl Gálvez, en ese entonces delegada, ¿no era el Güero Castañeda junto a Porfirio Muñoz Ledo? Creo que por ahí, o a menos que me falle la vista, Toño, ¿no era el arrabalero de Jorge Castañeda? Sí, era. ¿Y Porfirio Muñoz Ledo? Sí, era. Porfirio Muñoz Ledo en la fiesta del conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, junto a Carlos Salinas de Gortari. Sí, está ahí. También vimos por ahí, si no me equivoco, a Romero de Champs. Ahí está, miren. Bien. Ese es Porfirio Muñoz Ledo. Ahí está con el ignorante ese de Jorge Castañeda, ignorante y racista. Hay una parte en la que incluso sale quien le cediera la candidatura a Alejandra del Moral. Siempre se me olvida su nombre. Este tipejo del PAN en el Estado de México también aparece ahí. Vargas, ¿no? Vargas también sale por ahí. Vicente, ¿no vimos por ahí también a Vicente Fox? Equivoqué. Según yo no, también. Fíjate, Vicente Fox creo que no lo vimos.